Era una tarde soleada de fin de semana en Sevilla. En la casa de 3 plantas de la familia de Rodrigo, el aroma de un cocido casero con un toque regional aún flotaba en el aire, mezclado con el suave olor a hierbas aromáticas. Clara se afanaba en poner la mesa. Sus manos pequeñas se movían con agilidad, y su mirada conservaba la dulzura habitual. 3 años de matrimonio, 3 años como nuera en la casa de Rodrigo Castillo, y nunca se había quejado, ni había dejado que nadie viera el cansancio tras la vorágine de sus obligaciones. Pero cuanto más tiempo pasaba, más claramente sentía una verdad. No era respetada en esa casa. Doña Carmen, su suegra, dejó caer el cuenco con fuerza sobre la mesa, su voz estridente resonó. La comida está bien, pero es demasiado rústica. Las mujeres de hoy en día son competentes, saben idiomas, trabajan en esto y aquello, pero tú, aparte de la cocina, no sirves para nada. Su voz era sarcástica, alargando cada palabra como cuchillos que cortaban el aire para quien la escuchaba. Clara solo sonrió, inclinó la cabeza y respondió. Sí, me esforzaré más, madre. Por favor, siga dándome consejos. Doña Carmen se cruzó de brazos. Claro, esfuérzate. Pero te digo la verdad. Creo que encajas mejor en casa que trabajando. El Grupo Alianza es un lugar donde se hacen negocios internacionales. Si abres la boca, seguro que no te entienden. El comentario hirió directamente su corazón, y la comida se hizo pesada de repente. Rodrigo intervino entonces, con un tono sereno pero lleno de burla. Mamá tiene razón. Si hace falta firmar algún documento de la empresa, fírmalo sin más. Ya lo sé todo. Tú no dominas idiomas, no entenderías lo que lees. Un silencio incómodo llenó la estancia. El tintineo de las cucharas contra los cuencos acentuaba una leve pero palpable frustración en el ambiente. Clara cogió un trozo de pescado. Sus manos temblaron ligeramente, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí, cariño, lo que tú digas, yo te haré caso. Rodrigo la miró con una expresión de superioridad, como si estuviera paseando a un perro obediente, sin reacciones, sin réplicas. Doña Carmen continuó hablando, echando más leña al fuego. Rodrigo tiene razón. No sabes inglés, ni japonés, ni coreano, así que déjale a él las decisiones. Si tú haces algo mal, me avergonzaré ante los demás. Sacudió la cabeza repetidamente y chasqueó la lengua. Y ayer dejaste caer la caja de mis cosméticos. ¡Qué pena! Es de toda la vida. ¡Qué pueblerina eres! Las palabras eran pesadas como sal en una herida abierta, pero Clara mantuvo una débil sonrisa. Lo siento, madre. Tendré más cuidado la próxima vez. Vega le había dicho una vez. Eres demasiado buena. La gente se aprovecha de ti. Pero Clara solo guardaba silencio. En realidad no era buena. Era una persona que sabía cuándo esperar el momento oportuno. La comida transcurrió en un ambiente cargado de sarcasmo, mientras Rodrigo disfrutaba tranquilamente, como si fuera lo más natural. Ya entrada la noche, el reloj marcaba las 11. La casa estaba en silencio. Solo se oía el susurro del viento en el balcón. Clara se sentó frente al pequeño escritorio de su dormitorio. Abrió su portátil. La pantalla proyectaba una suave luz azul sobre su rostro delicado pero sereno. En su bandeja de entrada había más de 10 correos electrónicos de socios extranjeros, todos escritos en inglés, acompañados de un contrato de decenas de páginas. Si alguien hubiera visto esa escena, se habría quedado boquiabierto, porque la mujer que, según su suegra, no sabía inglés, recorría rápidamente los párrafos. Sus ojos se deslizaban por las frases con fluidez. Leía despacio, su voz susurraba, redonda y clara cada palabra. Traducía al español directamente en su mente, sin necesidad de consultar, sin detenerse. El siguiente correo electrónico, en francés, también lo entendió a la perfección. El tercer correo, en japonés, lo leyó sin omitir una sola palabra. Luego abrió un archivo de presentación para la próxima reunión, todo en inglés técnico-financiero. Clara suspiró suavemente. Todo seguía igual, no había nada que no entendiera. Si quisiera, podría haber revolucionado todo el Grupo Alianza con una sola presentación en 4 idiomas, pero cerró su portátil. Un ligero pero decidido clic resonó. No es el momento. Todavía no es el momento de revelarlo. Si mostrara sus verdaderas habilidades, todas las miradas se posarían en ella, y la trampa que le estaban preparando se estropearía. Se recostó en la silla, mirando al techo. Una sonrisa fugaz apareció en sus labios. Una sonrisa serena pero con una frialdad oculta. Un día, les dejaría verlo con sus propios ojos, pero no ahora. Murmuró como para sí misma, suave y profundamente, que me subestimen. Llegará el momento en que ya no puedan mantenerse en pie. Este instante fue el comienzo de la tormenta que se avecinaba. Pero nadie en esa casa sabía a quién estaban provocando.
y Clara decidió dormir temprano. A la mañana siguiente continuaría con su papel de esposa inútil, en el que toda la familia de su marido creía ciegamente. A la mañana siguiente, Clara llegó al grupo Alianza como de costumbre. Todavía era temprano, el sol apenas asomaba, proyectando una luz dorada y tenue en el gran vestíbulo acristalado. Los empleados entraban y salían apresuradamente, pero nadie prestaba atención a la pequeña mujer que caminaba lentamente junto al gigantesco reloj de pared. Justo al entrar en la recepción, Clara oyó la voz parloteante de la recepcionista. «Señora Clara, hoy ha llegado la nueva secretaria de don Rodrigo. Es guapísima. Todos los empleados están hablando de ella». Clara sonrió. «Ah, luego la veré». Continuó hacia el ascensor, tranquila y serena como siempre. Sin embargo, al llegar a la planta 12, donde se encontraba el despacho del subdirector, oyó risas claras que venían del pasillo. Una joven, con un vestido rojo ajustado, cabello ondulado y bien maquillada, estaba de pie muy cerca de Rodrigo. La distancia entre ellos era tan mínima que no quedaba espacio para la privacidad. Rodrigo habló con tono de autocomplacencia. «Ella es Natalia, mi nueva secretaria. Parece lo que no es, pero es muy obediente. Chapurrea inglés, pero se esfuerza». La chica, Natalia, se giró para mirar a Clara. Su mirada estaba llena de rivalidad, juicio y un toque de arrogancia. Era una mirada como si estuviera viendo a alguien de una categoría inferior. Natalia inclinó la cabeza para saludar. Su voz dulce como la miel. «Hola, señora. Haré todo lo posible por apoyar a don Rodrigo. Espero sus consejos». Sus palabras eran respetuosas, pero su mirada recorrió a Clara de pies a cabeza, afilada como una fina cuchilla. Clara solo respondió suavemente. «Hola». Nada más, nada menos. Su voz era tan serena que Natalia se detuvo un poco, como si no encontrara ningún punto de apoyo para molestarla. Algunos empleados masculinos que pasaban silbaron discretamente, lanzando miradas furtivas a Natalia, quien era demasiado llamativa. Los murmullos comenzaron a extenderse como el viento. «La nueva secretaria se ve muy cariñosa con el jefe. Quien no lo entienda, debe estar ciego». Clara lo escuchó todo, palabra por palabra, pero no se dio la vuelta, no reaccionó. Solo caminó lentamente hacia su oficina, con los ojos hundidos como si estuviera grabando todo. Al atardecer, la sala de reuniones de la planta 20 estaba iluminada. La importante reunión con los socios extranjeros comenzó. Casi todo el equipo directivo estaba presente. Clara, en su papel de apoyo administrativo, llevó los documentos y se hizo a un lado, en un rincón de la sala. Rodrigo ocupaba el puesto principal, y Natalia estaba de pie junto a él, con los documentos en inglés. Los socios se conectaban a través de una gran pantalla, y la voz del hombre extranjero resonó. Natalia palideció. Leyó mal desde la primera frase. Tradujo al español de manera vacilante, tropezando y sin dar en el clavo. Varios gerentes fruncieron el ceño. El director de la unidad de inversiones susurró a su asistente. Así traducido, estamos perdidos. El significado está completamente equivocado. Los socios, al escuchar la respuesta incorrecta, endurecieron sus expresiones. El ambiente en la sala de reuniones estaba tenso como una cuerda de violín. El director financiero intentó enmendarlo, pero Natalia siguió traduciendo mal 2 párrafos más. Esta vez el error fue tan grave que la información quedó completamente distorsionada, lo que hizo que los socios comenzaran a dudar de la capacidad del Grupo Alianza. En el mundo empresarial, eso era una catástrofe. Rodrigo se apresuró a intervenir para salvar la situación. «Disculpen, estimados socios, nuestra secretaria es nueva. Por favor, tengan un poco de paciencia con ella». Una frase que parecía ligera, pero que hizo tambalear a toda la sala. Muchas miradas de descontento se dirigieron a Natalia. Algunos intentaron reprimir un suspiro, y Clara, de pie detrás de la puerta entreabierta, escuchó cada palabra con claridad. Natalia bajó la cabeza, pero su rostro mostraba una clara autocomplacencia. En sus ojos brilló un destello de molestia, no por haber cometido un error, sino por no querer ser vista como incompetente. Pero un error seguía siendo un error. Los socios suspendieron temporalmente la reunión, solicitando que se enviara una traducción precisa de los documentos más tarde. La reunión concluyó en medio de la vergüenza y la tensión. Todos salieron de la sala. Algunos empleados murmuraban: «¿Qué clase de secretaria traduce peor que un becario recién llegado? No sé qué demonios le hizo Rodrigo para elegirla». Rodrigo tomó a Natalia de la mano y la apartó de la multitud, diciendo en voz baja, pero Clara lo escuchó todo: «No te preocupes, yo me encargo. Tú solo tienes que estar a mi lado. Estas cosas déjalas a otros». La frase «estar a mi lado» resonó en el aire, dulce pero llena de intenciones. Clara se quedó inmóvil, apretando ligeramente un fajo de documentos, pero su rostro permanecía tranquilo.
Sabía que desde ese momento, la amante había revelado oficialmente su rostro. No necesitaba muchas palabras. Solo observando, lo había visto todo. Pero Clara no se acercó, no cuestionó, no se enfadó. Se dio la vuelta y salió del pasillo, exhalando un suave suspiro. Comprendió que esta batalla apenas comenzaba, y esperaría hasta que ellos mismos cayeran en su propia trampa. Por la noche, la pequeña casa de Clara y Rodrigo estaba iluminada. Afuera lloviznaba, el viento se colaba por los aleros, creando un sonido frío que presagiaba algo inquietante. En la cocina, Clara preparaba la cena cuando escuchó la puerta abrirse con fuerza. Rodrigo entró, con el ceño fruncido, como si hubiera tenido un día poco favorable. Tiró las llaves sobre la mesa y sacó una gruesa carpeta de su maletín, dejándola caer con fuerza sobre la mesa del comedor. Clara se giró y preguntó suavemente: ¿Ya has vuelto? ¿Pasa algo? Rodrigo no respondió de inmediato. Se sentó, se quitó la corbata y suspiró. Mañana tengo una reunión de accionistas todo el día. Estoy agotado. Por favor, ayúdame con esto. Empujó la carpeta hacia ella. Su voz grave y un poco brusca. Firma estos papeles. Son documentos de poder para que yo asista a la reunión en tu lugar. Están todos en inglés. Tú no entenderías. Solo firma. Clara echó un vistazo rápido a los documentos, en un abrir y cerrar de ojos, pero suficiente para darse cuenta de que el contenido no era simple. No eran simples poderes, sino acuerdos de transferencia de intereses accionariales, derechos de voto y varias cláusulas financieras complejas. Si una persona sin conocimientos especializados firmaba eso, se estaría cavando su propia tumba. Dejó la carpeta, sonriendo muy suavemente. Realmente no entiendo. Lo que me digas que firme, lo firmo. Lo que me digas, te haré caso. Su voz era tan mansa que cualquiera que la escuchara pensaría que era realmente ingenua. Rodrigo la miró con una expresión de autocomplacencia. Asintió y le ofreció un bolígrafo. Así me gusta, obediente. Para que yo pueda ocuparme de cosas importantes. Ella tomó el bolígrafo. La mano le temblaba ligeramente, pero no por miedo, sino porque sabía que acababa de tocar un eslabón importante. Las últimas 3 páginas de la carpeta estaban marcadas con una pequeña hoja amarilla. Rodrigo dijo: solo estos puntos. Fírmalos. Firmó cada página, con el bolígrafo suavemente. Sus labios apenas se curvaron como alguien que realiza una tarea normal, pero en su mente, cada línea de cálculo ya comenzaba a conectarse. La aparición de Natalia, la reunión fallida, los documentos turbios, la nueva secretaria que siempre lo acompañaba. Esas 3 firmas no eran simples, pero ella no preguntó, no cuestionó, no hizo un escándalo. Terminó de firmar y se los devolvió a Rodrigo. Guárdalos bien, soy muy torpe con estas cosas. Si firmo mal, seguro que me regañas hasta la muerte. Rodrigo se echó a reír, una risa con un toque de desprecio. No te preocupes, la ignorancia a veces es una bendición. Yo me encargo de todo. Esa frase fue como un cuchillo, pero Clara solo asintió, le sirvió agua y se la ofreció. Bebe para que te recuperes. Rodrigo bebió medio vaso y se fue a duchar. Los documentos los dejó descuidadamente sobre la mesa antes de entrar en la habitación. Quizás a sus ojos, Clara no era lo suficientemente inteligente como para sentir curiosidad o tocar nada. Un error muy grande. Llegó la noche, el reloj marcaba casi la 1 de la madrugada. La casa estaba en silencio. La lluvia caía suavemente fuera. Clara abrió suavemente la puerta de su estudio. Encendió el portátil con el brillo más bajo. En ese momento, ya no era la mujer subestimada durante el día, sino una figura completamente lúcida y fría. Sacó la carpeta de documentos y colocó cada página bajo la luz de la lámpara. Las cláusulas financieras especializadas en inglés eran claramente visibles. Transferencia de derechos de voto, poder irrevocable, acuerdo de transferencia de acciones. Respiró hondo, exhaló lentamente, sus ojos leían rápido, muy rápido. Cada palabra era memorizada y analizada. Una persona ignorante en inglés no podría leer así, pero ella seguía guardando el secreto. Cogió su teléfono, encendió el modo de pantalla sin luz y fotografió cada página, meticulosa y nítidamente. Luego abrió un correo electrónico anónimo que había creado hacía tiempo. Día, Asmail. Pro. Para el abogado Diego Ortega. Solo una frase. Por favor, revise esto, no necesita saber quién soy. El destinatario era Diego Ortega, un famoso y discreto abogado financiero de Sevilla, especializado en casos complejos de disputas accionarias. Presionó enviar. Cuando el correo desapareció de la bandeja de salida, Clara se recostó en la silla, su mirada profunda,
con algo frío como la noche lluviosa afuera. Susurró muy bajo, como hablándose a sí misma. Veremos a dónde me llevas, Rodrigo. Cerró el portátil, y una leve sonrisa cruzó su rostro. Una sonrisa muy peligrosa. Era un atardecer de fin de semana, y el grupo Alianza resplandecía más de lo habitual. El gran vestíbulo de la planta 12 estaba lujosamente decorado. Las luces doradas se reflejaban en los paneles de cristal, creando una atmósfera de elegancia pero también de opresión. Hoy era la fiesta de bienvenida a los accionistas, un evento muy esperado por su influencia en la dirección del grupo. Clara caminaba junto a Rodrigo. Llevaba un vestido blanco sencillo, discreto pero elegante. Sin embargo, su presencia parecía desvanecerse al lado de Natalia, que se acercaba desde el ascensor, como si hubiera elegido deliberadamente ese momento para llamar la atención. La nueva secretaria lucía un vestido rojo ajustado, con una ligera capa sobre los hombros. Cada paso era intencionado, su mirada escaneaba el lugar como queriendo anunciar al mundo entero que ella era la favorita del jefe. Y luego, sin ocultarse, Natalia tomó del brazo a Rodrigo frente a la multitud de empleados. Clara se detuvo medio segundo, no por celos, sino por la excesiva audacia de la secretaria. Un grupo de empleados cercanos comenzó a murmurar, con voces deliberadamente bajas, pero todos podían oírlo. Andrea, del departamento de comunicación, susurró. Parece que el jefe Rodrigo y la secretaria tienen algo. Son demasiado cercanos. Daniel, del departamento técnico, sonrió con desprecio. Los he visto cenar solos varias veces. No es normal. Otra chica chasqueó la lengua. Pobre de su mujer. Está justo ahí y la tratan como a una extraña. Clara se apartó suavemente para evitar atraer demasiadas miradas. Se acercó a la mesa de vinos, intentando mantener la compostura. No quería crear una escena que provocara más revuelo. Rodrigo se mostró momentáneamente incómodo, pero luego dejó que Natalia siguiera aferrada a su brazo. Sonrió con dificultad a los empleados. Natalia es nueva, por favor. Ayúdenla. Natalia levantó la mirada, con una voz dulce pero llena de segundas intenciones. Sí, gracias, Rodrigo, por preocuparte siempre por mí. Los empleados se miraron. Todos entendieron que esa frase no se refería solo al trabajo. El ambiente en la sala de la fiesta se volvió extraño, como si toda la luz estuviera sobre Natalia y Rodrigo, mientras Clara permanecía en silencio en su pequeña sombra. La voz del presentador resonó, invitando a los invitados a brindar. Clara tomó una copa de vino, se acercó al grupo de accionistas importantes para saludarlos cortésmente. Aunque nadie lo sabía, ella seguía siendo titular de una pequeña parte de las acciones que le habían dejado sus padres. Rodrigo nunca lo había mencionado, porque él lo menospreciaba. Natalia se acercó a ella, todavía del brazo de Rodrigo, con una sonrisa triunfal. Señora Clara, ¿puede beber vino? ¿O le da miedo emborracharse? Clara la miró, sonriendo ligeramente. Puedo beber, gracias por preguntar. Natalia se sintió insatisfecha con esa actitud serena, como queriendo probar dónde estaba el límite de esa esposa pueblerina. Se acercó más, intentando golpear fuertemente la copa de vino en la mano de Clara. ¡Clac! El sonido del cristal chocando, el vino tinto salpicó todo el vestido de Clara. Todos se sobresaltaron, algunos empleados se taparon la boca. Natalia fingió pánico. ¡Ay, qué torpe eres! Yo intentaba esquivarte, y tú acercaste tanto la copa. Su voz alargó la palabra tú con un tono de burla. Un claro acto de provocación. Todos los que estaban alrededor miraron a Clara, esperando ver su reacción. Rodrigo frunció el ceño. Clara, ¿qué haces? Ella lo miró, su mirada tan tranquila que era difícil de descifrar. Él acababa de culpar a la persona equivocada, pero ella no lo contradijo. Solo dijo suavemente, no pasa nada, es solo vino, se lava. Luego se quitó el pañuelo de seda que llevaba al cuello y limpió lentamente las manchas de vino. Sus movimientos no fueron apresurados, no mostró enfado. Al contrario, su serenidad hizo que el ambiente en la sala se detuviera por un instante. Un compañero le susurró a su vecino. La señora Clara, así de tranquila, no es tan simple. Natalia, frente a ella, se detuvo por un segundo. No entendía por qué una sensación de inquietud le recorría la espalda. Claramente, ella tenía la ventaja. Claramente, Rodrigo estaba a su lado. Pero esa actitud serena le hacía sentir como si ella fuera la observada. Clara solo sonrió ligeramente, mirando directamente a los ojos de Natalia, una sonrisa muy fina, muy difícil de interpretar. Ten más cuidado, el suelo está resbaladizo, es fácil caerse. La frase fue ligera como el viento, pero hizo que Natalia se ahogara por un momento. No sabía si Clara la estaba amenazando o no,
pero esa sensación la incomodaba. La fiesta continuó. La música volvió a sonar, pero entre las risas y conversaciones, todavía había algunas miradas curiosas, sorprendidas y un tanto admiradas hacia Clara. Y Natalia desde ese momento comenzó a sentir ansiedad, aunque ella misma no entendía por qué. Después del incidente del vino en la fiesta, Clara salió discretamente al balcón trasero del salón. Quería respirar un poco de aire, dejar que el vino de su vestido se secara y serenar sus pensamientos. Las luces de la ciudad proyectaban sobre su rostro un tono amarillo pálido, sereno pero profundo. Desde lejos, Vega, su mejor amiga desde la universidad, vio esa figura familiar y se acercó rápidamente. Vega llevaba un vestido negro, el pelo recogido en una coleta alta, su mirada aguda como la de alguien que siempre ve más allá que los demás. Vega llamó suavemente. «Clara, ¿qué haces aquí?» «Hace frío». Clara sonrió. «Estoy un rato al aire libre. Dentro hace mucho calor». Pero Vega no había venido para una charla trivial. Tiró de Clara a un rincón apartado, bajando la voz, pero sin disimular su exasperación. «Clara, te pregunto en serio. ¿Entiendes inglés, verdad?» Clara se sorprendió un poco, pero no respondió de inmediato. Solo inclinó la cabeza, como preguntando, «¿Cómo lo sabes?» Vega se cruzó de brazos. Su mirada reprochaba. «¿Crees que no lo sé? Desde la universidad, leías documentos en inglés mucho más rápido que yo, y aún así te quedaste ahí parada mientras Natalia te humillaba así». La voz de Vega se quebró de indignación por su amiga. «Y dejaste que Rodrigo te culpara. ¿Cómo lo soportas?» Clara apoyó las manos en la barandilla. El viento nocturno acarició su cabello, haciendo volar algunos mechones. Ya no evitó la mirada de Vega y la miró directamente a los ojos. «Cuanto más piensen que soy incompetente, más descuidos cometerán». Una frase suave pero afilada como un cuchillo. Vega se quedó paralizada, como si de repente le hubieran desvelado la verdad que había estado oculta durante tanto tiempo. Tartamudeó. «Clara, ¿qué estás haciendo? ¿Tienes un plan? Pensé que te habías resignado». Clara negó suavemente con la cabeza. Resignarse no es guardar silencio. A veces, el silencio es para ver hasta dónde quieren llegar. La mirada de Clara en ese momento era completamente diferente. Ya no era dócil ni descuidada como la de una esposa a la que se le había enseñado a no saber nada. Era aguda, fría y muy lúcida. Vega se estremeció un poco. Era la primera vez que veía a su amiga como una persona diferente. Suspiró. «Me preocupas, Clara. Temo que te hagan daño». Clara tocó suavemente el hombro de su amiga. «Lo sé, pero necesito que se confíen. Necesito que piensen que no puedo leer unas pocas líneas en inglés para que revelen lo que están ocultando». Vega guardó silencio. Había entendido y estaba aún más preocupada. Esa noche, la casa estaba en silencio. El reloj marcaba las 11:45. Clara se sentó frente al pequeño escritorio de su dormitorio. La pantalla del portátil proyectaba una suave luz azul sobre su rostro. Sonó un ting. Era un correo de respuesta del abogado Diego Ortega. ¿Lo abrió? Las líneas de texto aparecieron rápidamente y con claridad. «Estimada señora, he revisado todos los documentos que me envió. No se trata de un poder para asistir a la Junta de Accionistas, sino de un poder para transferir la totalidad de sus acciones a un tercero. Muy peligroso. Según la ley, si no se opone en un plazo de 7 días, la transferencia se considerará legal». El corazón de Clara dio un vuelco, no por miedo, sino porque realmente no esperaba que Rodrigo se atreviera a tanto. El abogado Ortega continuó escribiendo. «Si necesita asistencia legal o desea mantener su anonimato, puedo asesorarla. Avíseme si lo necesita». Clara se dejó caer en la silla, cerró los ojos por unos segundos, su respiración lenta y contenida. Así que era eso. No solo me subestimaban, sino que también querían arrebatarme todo lo que me pertenecía. Abrió los ojos, su mirada ya no era suave como antes. Si Rodrigo quería eso, ella le mostraría que subestimar a su esposa era el mayor error de su vida. Una sonrisa fugaz apareció en la comisura de sus labios, muy leve, pero suficiente para anunciar una tormenta inminente. Esa noche, la casa de la familia de Rodrigo estaba iluminada. El ambiente era sombrío, denso, como si ya se estuviera gestando una marea subterránea. Clara acababa de subir del salón cuando escuchó la voz de doña Carmen desde el estudio. Su voz era más fría que de costumbre. «Tienes que asegurarte con el asunto de las acciones. La chica, Natalia, debe convertirse en la poseedora de esos votos para ascender a una posición más alta dentro del Grupo Alianza». Clara se detuvo a mitad de la escalera. Apretó ligeramente la barandilla. Su corazón latía rápido, pero sus ojos estaban extrañamente fríos. Rodrigo respondió con voz arrastrada, muy seguro de sí mismo. «Tranquila, madre. Ya engañé a Clara para que firmara todo.
La pobrecita no sabe nada. Le pones algo en inglés y se queda en blanco. Firma al instante. Doña Carmen soltó una risa corta, una risa con un toque de burla. Menos mal que es ingenua. Si supiera un poco de inglés, quién sabe si habría firmado tan fácilmente. Rodrigo se recostó en el sofá, su voz tan despreocupada como cruel. Se pasa el día metida en la cocina. A cualquiera que ve le dice, sí señor, sí señora. Ese tipo de persona nació para estar en segundo plano, no es apta para ser accionista. Doña Carmen curvó los labios. Por eso tienes que ser decisivo. Después de la junta de accionistas, las acciones que ella firmó para transferir pasarán a Natalia. Esa chica es inteligente, sensata, y tiene más química contigo que esa pueblerina. La frase esa pueblerina hizo que Clara se detuviera por un instante. Su mano tembló ligeramente, pero no por debilidad, sino por la ira acumulada hasta el cuello, esperando una oportunidad para estallar. En la habitación, Rodrigo continuó. Madre, prepárese. Cuando Natalia tenga las acciones, ascenderá a accionista mayoritaria. Entonces, podremos hacer lo que queramos. Un breve silencio y doña Carmen bajó la voz, como si temiera que alguien más la escuchara. ¿Y tu esposa qué? Rodrigo hizo un gesto con la mano. Después de la junta de accionistas. Para entonces no tendrá nada en sus manos. El divorcio se resolverá entonces. Doña Carmen asintió, satisfecha. Así está bien, menos problemas. En el oscuro rincón de la escalera, Clara escuchó cada palabra como un cuchillo en su piel. Ni una sola palabra en esa habitación le mostraba respeto. Ni una sola frase la consideraba un ser humano. Todo era tratarla como una herramienta. Su respiración se aceleró, pero en lugar de llorar o huir, Clara se enderezó. Su mirada pasó del dolor a la frialdad, una frialdad sin una pizca de calidez. Entonces, inconscientemente, bajó la mano al bolsillo de su vestido, donde estaba el teléfono. Activó la grabadora, dirigiendo el micrófono hacia el estudio. La voz de doña Carmen siguió resonando. Recuerda decirle a Natalia que mantenga la boca cerrada hasta que la reunión termine. Solo entonces podrá hacerse pública a tu lado. La voz de Rodrigo interrumpió. Madre, se preocupa demasiado. Esa chica es muy obediente, además me está agradecida. Y Clara, ella solo sabe cocinar y limpiar. Cuanto más tiempo la tengamos en casa, más tonta se volverá. ¿Qué hay que temer? Clara cerró los ojos por un segundo, sujetando el teléfono con fuerza. Quizás había sido demasiado indulgente, demasiado paciente, y por eso la consideraban una persona sin ideas, sin valor. Pero en ese momento, todos los sentimientos de humillación se enfriaron, quedando solo una cosa en su mente. Quieren quitarme todo. Pues veremos cuánto dura esta diversión. La puerta del estudio se abrió, y madre e hijo salieron al pasillo. Clara retrocedió inmediatamente, escondiéndose detrás de la pared en la curva de la escalera. Caminaron sin saber que alguien había escuchado todo su plan sucio. Cuando los pasos se alejaron, Clara volvió a reproducir la grabación por unos segundos, y luego la apagó. El archivo ya estaba guardado en la memoria de su teléfono. Susurró muy suavemente, casi sin sonido. Gracias por darme las pruebas. Cada palabra, cada risa llena de artimañas de ellos, se convirtió en una herramienta en sus manos. Esa noche, de pie sola en el pasillo, Clara sintió que su corazón ya no era blando, ya no era débil. Lo que lo reemplazaba era la lucidez y la frialdad de alguien que se preparaba para contraatacar, y esta vez no tenía intención de perdonar a nadie. A la mañana siguiente, la ciudad aún estaba cubierta por una ligera niebla. Clara bajó de un taxi frente al Café El Encuentro, el lugar que había elegido por su discreción y poca afluencia. Ideal para un encuentro que nadie debía conocer. La cafetería estaba en un callejón estrecho, con paredes de madera y luces amarillas tenues, tan silenciosa que solo se oía el tintineo de las cucharas contra las tazas. Entró y eligió una mesa discreta en el rincón más alejado. Unos minutos después, la puerta se abrió y entró un hombre alto y sereno, con camisa blanca, pantalón oscuro y el pelo bien peinado. Era el abogado Diego Ortega, famoso por resolver casos de fraude de acciones con estrategias legales ingeniosas. Miró alrededor y se acercó al ver a Clara esperando. Hola, soy Diego Ortega. Su voz era grave y estable, no demasiado amable, pero lo suficientemente profesional. Clara se levantó, asintió levemente. Hola, gracias por venir. Ambos se sentaron. No hubo mucha charla trivial, no era necesaria para esta reunión. Clara sacó dos cosas de su bolso. Una carpeta de documentos y el teléfono con la grabación. Los colocó sobre la mesa. Esto es todo lo que tengo. Diego Ortega abrió la carpeta, leyendo cada página con atención. Sus ojos se fruncieron ligeramente en la sección cláusula de transferencia irrevocable.
Luego, reprodujo la grabación, escuchándola de principio a fin sin perder una sola palabra. 15 minutos después, dejó todo sobre la mesa. Su mirada cambió de tranquila a fría. Dijo lentamente: «Señora Clara, para ser directo, si no detiene este proceso a tiempo, después de la próxima junta de accionistas, la totalidad de sus acciones pasará oficialmente a la persona designada». Clara asintió. «Lo entiendo». Diego Ortega se cruzó de brazos, recostándose en la silla, pero enfatizó cada palabra. «Sin embargo, si la persona que firmó puede demostrar que fue engañada, que se le proporcionó información falsa o que su voluntad no fue libre, entonces el contrato será nulo. Esta grabación es la prueba. Demuestra que hubo una conspiración para defraudar, con la intención de apropiarse indebidamente». Clara guardó silencio un momento. No estaba asustada ni temblaba. Esa serenidad hizo que Diego Ortega la mirara con más detenimiento, como si descubriera algo que no coincidía con la apariencia dócil que el expediente inicial le había mostrado. Preguntó: «¿En qué medida quiere que la apoye? ¿Solo quiere anular el contrato o quiere contraatacar?». Clara lo miró directamente a los ojos. Sin evitar la mirada, sin ocultar nada, su voz se hizo más grave. «Si solo quisiera anularlo, no le habría enviado la grabación. Quiero que paguen por subestimarme». Diego Ortega arqueó una ceja. No creía que esa chica, aparentemente débil, pudiera tener una voz tan fría y firme. Preguntó: «¿Por dónde quiere empezar entonces?». Clara apretó los puños sobre la mesa. Su mirada ya no era suave como en sus encuentros con Natalia o Rodrigo, sino afilada como la de alguien que sabe lo que tiene que hacer. «Prepare todos los procedimientos legales necesarios. Yo misma los desenmascararé en la junta de accionistas». No hubo la menor vacilación, ni una palabra temblorosa. Diego Ortega la miró unos segundos y luego asintió. «Entendido. Y creo que no esperan que usted sea tan fuerte». Clara sonrió ligeramente, una sonrisa fina y fría pero muy hermosa. «Cuanto más me subestimen, más fácil caerán en la trampa». Diego Ortega respondió: «Bien, prepararé todo. Cuando se celebre la reunión, estaré allí según lo planeado. Usted solo necesita mantener la calma y seguir haciéndoles creer que no sabe nada». Clara respiró hondo. Sus ojos brillaron con una rara determinación. «Puedo hacerlo». Se levantó, ambos se estrecharon la mano. Al salir del café el encuentro, Clara levantó la vista hacia el cielo pálido. La lluvia de la noche anterior había cesado, y en su corazón también había cesado toda debilidad. Ahora solo quedaba una cosa. El juego de la traición pronto terminaría. El lunes por la mañana, el Grupo Alianza comenzó un nuevo día de trabajo. Pero antes de que el reloj marcara las 8, la mayoría de los empleados ya estaban alborotados por un correo electrónico que acababa de aparecer en la bandeja de entrada común. Asunto: sobre el procesamiento de documentos de socios, rogamos comprensión. Remitente: Natalia Suárez, secretaria de Dirección General. El contenido del correo parecía cortés, pero cualquiera que lo leyera entendía la insinuación. Debido a que la señora Clara Castillo no domina idiomas extranjeros, el reciente procesamiento de documentos de socios ha encontrado dificultades. Estoy haciendo todo lo posible para apoyar y no afectar el progreso del trabajo. Aunque no la nombraba directamente, las 3 palabras señora Clara Castillo hicieron que todos entendieran a quién se criticaba. Mientras los empleados comentaban al unísono, Clara acababa de entrar en el departamento de marketing para entregar un informe a la jefa de sección. Una joven compañera se inclinó hacia su amiga y susurró: «¿Lo ves? Ya lo decía yo, se rumorea que ella realmente no sabe inglés». Otra intervino: «Entonces, ¿ahora el jefe Rodrigo se apoya en quién? ¿En la nueva secretaria?». Los cuchicheos resonaban como alfileres, pero Clara mantenía una calma increíble. Dejó el informe sobre la mesa, saludó a todos y se marchó. Ni una palabra de defensa, ni una reacción, solo silencio. Pero precisamente ese silencio hacía que la imagen de una persona acorralada fuera más clara que nunca. A media mañana su teléfono vibró. Era doña Carmen llamando. Antes de que pudiera decir una palabra, al otro lado de la línea gritaron: «Una nuera tan ignorante. ¿Acaso sabes la vergüenza que le causas a esta familia? ¿La esposa del director sin saber ni una pizca de inglés? ¿Vas a dejar que la gente se ría de mí?». Clara no respondió. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que cuanto más hablara, más excusas tendría su suegra para humillarla. Doña Carmen continuó: «Gracias a ti, hoy no me atrevo a levantar la cabeza. ¿Para qué crees que te mantenemos en esta casa?». Los gritos y jadeos resonaban constantemente. La llamada solo tenía una persona hablando y solo una persona sufriendo. Justo cuando su suegra colgó, llegó un mensaje de Rodrigo.
Él decía, «Por favor, ¿podrías dejar de avergonzarme? Es solo cuestión de aprender unas pocas frases en inglés y ni eso. Estoy muy cansado». Y al mediodía, mientras todos comían en la cafetería, Rodrigo entró. Los empleados lo saludaron, pero él solo miró a Clara con una expresión de disgusto. Dijo delante de todos, «Clara, vete a casa. Para que la gente no siga chismorreando, no puedo explicarlo». Una frase que hizo que toda la cafetería se quedara en silencio. Natalia, por detrás, sonrió disimuladamente, con una expresión de triunfo absoluto. Clara se levantó, inclinó ligeramente la cabeza. «Sí, me voy». Sin discusión, sin una lágrima, ella solo se dio la vuelta y salió lentamente del comedor. Pero su mano apretaba el teléfono con fuerza, las articulaciones de los dedos marcadas. Nadie lo vio, nadie lo supo, pero en su corazón un fuego latente había comenzado a arder. Por la noche, la pequeña habitación solo estaba iluminada por la lámpara de escritorio sobre el rostro de Clara. Rodrigo había salido a cenar con Natalia, su suegra aún no había regresado, y toda la casa estaba inmersa en una extraña quietud. Sobre la mesa había una pila de documentos de socios extranjeros. Los mismos documentos que Natalia había traducido mal anteriormente, casi provocando el fracaso de la reunión. Clara abrió su portátil. Sus dedos se deslizaron por el teclado de forma rápida, precisa y hábil. Ya no mostraba la apariencia de una mujer que no sabía nada. La gota de vino de la noche anterior se había secado en su vestido, pero la humillación de haber sido difamada seguía tan roja como una herida reciente. Leyó línea por línea los documentos en inglés. Complejos documentos especializados que una persona normal no entendería. Pero ella los leía con fluidez, sin detenerse. Los pasajes difíciles los traducía al español de manera impecable y clara. El tecleo resonaba de forma constante, intercalado con su suave respiración. Cuando el reloj marcó la 1 de la madrugada, lo guardó todo en un archivo PDF. Nombre del archivo. Traducción exacta. Prueba. Lo envió al correo electrónico del abogado Diego Ortega. El contenido era conciso. «Diego, he traducido todos los documentos de la reunión con los socios. Considérelos como prueba de que mintieron deliberadamente sobre mi capacidad. Mañana comenzaremos el siguiente paso». Presionó enviar. El correo desapareció de la pantalla, al igual que la debilidad en ella desapareció en ese momento. Se recostó en la silla. Exhaló un largo suspiro, pero sus ojos brillaban más que nunca. Natalia había lanzado el primer golpe, pero ella sería quien terminaría este juego. Ya era tarde, la casa estaba fría como una caja vacía. Solo la luz de la lámpara de mesa iluminaba los documentos extendidos frente a Clara. Su teléfono se iluminó de repente. Un mensaje del abogado Diego Ortega. Él decía en el mensaje: «Señora Clara, le envío el plan completo. Revíselo bien. Mañana solo necesita ocupar su posición». Adjunto había una carpeta de documentos cifrada. La abrió, y cada línea de texto, cada gráfico apareció nítidamente. Diego Ortega había escrito muy claro: «Usted es la heredera del 12% de las acciones del Grupo Alianza de su padre biológico. Esta parte está guardada en una cuenta de acciones independiente. Nadie, ni siquiera su marido, tiene derecho a transferirla unilateralmente». Clara respiró hondo. Su pecho se oprimió, no por la cantidad de acciones, sino por la forma en que su suegra y su marido la habían llamado una pieza tonta. Ella continuó leyendo. Los papeles que le pidieron que firmara. Si la reunión los aprueba, los usarán como base para transferir estas acciones a nombre de otra persona. La palma de su mano estaba helada, pero su mirada se volvía cada vez más aguda, más lúcida. Diego Ortega añadió: «Si usted acepta contraatacar, yo la apoyaré completamente, no dejaré que le quiten nada de lo que le pertenece». Clara cerró los ojos por unos segundos y luego respondió: «Diego, mañana me levantaré yo misma». Se levantó, fue al armario. Su mano se deslizó por los vestidos normales, y luego se detuvo en un vestido negro ligeramente ajustado, de cuello alto, sencillo pero elegante, una elección que nunca había aparecido en la vida de esposa dócil a la que se había visto obligada a vivir. El espejo reflejaba su propia imagen, sin la paciencia, sin el miedo. Clara practicó cada pequeño paso frente al espejo, su caminar suave, pero cada paso con una extraña dignidad, como alguien que había decidido no volver a inclinar la cabeza nunca más. Susurró, como hablándose a sí misma: «Grupo Alianza. Mañana entraré allí no como la esposa del director. Soy una accionista del 12%, la heredera legal». El reloj marcó la 1 de la madrugada. La habitación oscura solo con la luz del portátil. Ya no se oían los coches de la calle. Solo su voz resonaba de forma constante en el espacio. Clara abrió 4 archivos de documentos, cada uno en un idioma diferente. Empezó a leer,
su voz grave y lenta, con el ritmo adecuado. En inglés, su voz era clara, precisa, sin tropiezos. Tradujo y corrigió cada frase, cada idea. En coreano su voz se volvió más suave, más alta. Practicó frases largas, leyéndolas despacio pero con claridad. En francés, cada acento, cada R, la pronunciaba con una fluidez sorprendente. En japonés, la entonación era concisa, decisiva, casi se transformaba en otra persona. Nadie sabía que había aprendido esos idiomas, ni siquiera su marido. Los había aprendido en secreto durante todos esos años. Bajo la tenue luz, su rostro se dividía en zonas de luz y sombra, creando una escena cinematográfica. Una mujer a la que una vez llamaron ignorante en idiomas, ahora dominaba 4 lenguas. Se levantó, dio una vuelta lentamente, su figura tan delicada como afilada. Se miró en el espejo diciéndose suavemente: «Natalia, mañana serás tú quien se sorprenda». El cielo empezaba a clarear. La noche se desvanecía lentamente. La luz blanca del nuevo día se colaba por las rendijas. Clara se sentó en el borde de la cama, respiró hondo. Afuera, los coches empezaban a moverse. Una mañana normal para todos, pero para ella, era la mañana de una batalla. Cogió su teléfono y envió un único mensaje a Diego Ortega. «Diego, el plan sigue en pie, no me echaré atrás». El abogado, al leerlo, solo respondió una frase: «Bien, quédese quieta un momento, y ellos mismos revelarán su verdadera cara». Clara dejó el teléfono, se levantó y se ajustó el vestido. Sus ojos reflejaban el amanecer, sin miedo, sin dudas, solo la fría determinación de una mujer a punto de entrar en la junta de accionistas para darle la vuelta por completo al tablero que ellos creían ya preparado. La mañana en el Centro de Congresos Cervantes siempre era concurrida, pero hoy lo estaba 3 veces más. Grupos de accionistas, directivos, personal de alto nivel del Grupo Alianza conversaban entre sí al ritmo de pasos apresurados. El ambiente era tenso, como si alguien hubiera tendido una cuerda de violín en medio del salón de actos. Con solo un toque, resonaría un sonido agudo y cortante. En la primera fila, doña Carmen se arregló el abrigo, el pelo peinado con esmero, su voz llena de autocomplacencia al girarse hacia Rodrigo. «Hijo, hoy todo termina. Las acciones se transferirán a Natalia, y luego serán nuestras». Rodrigo respondió con confianza: «Sí, madre, no se preocupe. Ya le he dicho a Natalia que actúe en el momento adecuado. En cuanto lea el poder, todo será legal». A lo lejos, Natalia apareció como si saliera de una sesión de fotos. Llevaba un vestido blanco ajustado. Sus ojos recorrían a todos con una arrogancia deliberada. Los accionistas más jóvenes susurraban entre sí. Se dice que esta chica es la persona a la que la esposa del director ha autorizado a hablar en la reunión. ¿Autorizado para todo? Qué extraño. ¿Cómo ceder unas acciones tan importantes? Pero nadie pensó más allá, porque los documentos ya habían sido preparados de antemano, con sellos rojos claros. Natalia levantó la cara y se dirigió a la fila de asientos reservados para los principales accionistas, sonriendo al presidente don Alejandro Ruiz como si ya tuviera asegurada su posición esa mañana. A las 9 en punto, el presidente don Alejandro Ruiz se puso de pie. Su voz grave resonó por la sala. «Damos comienzo a la Junta General de Accionistas. Hoy se presentarán algunos cambios importantes en la estructura accionarial». Todas las miradas se dirigieron a la mesa de la dirección. Rodrigo se cruzó de brazos. Sus ojos se dirigieron rápidamente a Natalia, indicándole que era su turno. El presidente continuó: «En primer lugar, debo confirmar si la persona propietaria del 12% de las acciones de Grupo Alianza está presente en la sala». La sala quedó en completo silencio. Un foco de luz se dirigió directamente al área de los representantes de los accionistas. Natalia se levantó, con una figura esbelta pero llena de astucia. Se dirigió directamente al escenario, respondiendo con voz dulce como la miel: «Sí, señor presidente, la señora Clara Castillo me ha concedido un poder para representarla en la reunión de hoy». Los murmullos se elevaron. Rodrigo sonrió de medio lado. Doña Carmen inclinó la cabeza con aire de satisfacción, como si todo estuviera ya en la palma de su mano. El presidente don Alejandro Ruiz asintió, a punto de firmar la confirmación. Desde la puerta del salón de actos, un clic suave pero resonante como un trueno. La gran puerta se abrió lentamente. La luz exterior se proyectó directamente, creando un halo alrededor de la mujer que entraba. Clara llevaba un elegante vestido negro. El cabello ligeramente ondulado enmarcaba su rostro. Su expresión era serena, pero su mirada tan fría que hizo que toda la primera fila se girara a mirarla. Algunos la reconocieron. Un accionista exclamó: «Esa es la esposa del director Rodrigo». Otro susurró: «¿Por qué se ve tan diferente a antes?».
Natalia estaba de pie en medio del escenario, con las manos rígidas. Intentó mantener la calma, pero sus labios comenzaron a temblar. Rodrigo se levantó de un salto de su asiento, intentando mantener la compostura. «Clara, ¿qué haces aquí?» Pero Clara no lo miró. Se dirigió directamente al frente, el sonido de sus tacones resonando en el suelo de piedra, paso a paso, haciendo que el salón de actos contuviera la respiración. Se detuvo frente al atril, cogió suavemente el micrófono de la mesa. Sin esperar permiso, habló en inglés. «Buenos días a todos». Todo el salón quedó en silencio. Su voz era clara, precisa, con un acento natural como el de una nativa. Los accionistas extranjeros sentados abajo se enderezaron de inmediato. Natalia, detrás de ella, se puso blanca. Clara esbozó una leve sonrisa, mirando directamente al presidente, y dijo en un inglés fluido y claro: «Nunca he autorizado a nadie a representarme». Su mirada recorrió a Natalia, no con ira, sino con una frialdad aterradora. «Todos los documentos con mi nombre fueron firmados bajo engaño». Un gran alboroto se levantó, mezclado con asombro y desconcierto. El presidente don Alejandro Ruiz se levantó de un salto. Preguntó con voz grave: «Señora Clara, ¿está afirmando que no hay ninguna autorización?» Clara se giró para mirarlo directamente, esta vez hablando en un español claro y decisivo. «Nunca he firmado ningún poder para una persona llamada Natalia Suárez». Natalia palideció, tartamudeando. «No, no puede ser usted. Usted firmó». Clara la miró ligeramente. Su voz se hizo más grave. «¿Quiere que proyecte la grabación de la conversación en casa de mi marido en la pantalla grande?» El murmullo aumentó hasta su punto álgido. Algunos accionistas se levantaron inmediatamente para debatir animadamente. Rodrigo se acercó a la fila central de asientos, su voz agitada. «Estás intentando sabotear la reunión. Los documentos tienen tu firma». Clara lo miró, sin rastro de debilidad en sus ojos. «Debería sentarse. Hoy no soy yo quien tiene que dar explicaciones». El ambiente en el salón de actos se asfixió. El presidente don Alejandro Ruiz hizo un gesto para detener todo el procedimiento. «Necesitamos verificar esto de inmediato. Si las palabras de la señora Clara son ciertas, debemos suspender todo lo relacionado con la transferencia de acciones». Clara retrocedió un paso, sus ojos fijos en la madre y el hijo, que empezaban a perder la calma. Ella permanecía allí, tranquila, como si hubiera esperado este momento durante mucho tiempo. La luz del escenario se reflejaba en su rostro, dándole una expresión fría y llena de carácter. Todo el salón de actos se dio cuenta de que la mujer que una vez había sido subestimada no era la nuera ingenua, sino la persona que ostentaba el verdadero poder en sus manos. El centro de Congreso Cervantes quedó tan silencioso que se oía el suave zumbido del aire acondicionado en el techo. Después de que Clara entrara y declarara ante cientos de personas que nunca había autorizado a nadie, el ambiente se volvió denso, como si alguien lo hubiera estrangulado. Las miradas hacia ella estaban mezcladas con asombro, sorpresa e incluso una admiración silenciosa. Natalia seguía en el escenario, con el micrófono apretado en la mano, los ojos muy abiertos por el shock. Intentó mantener la calma, pero su rostro ya estaba pálido. Todo el salón de actos esperaba su explicación, o al menos alguna razón plausible. Finalmente, Natalia sonrió con dificultad. Su voz temblaba a cada instante. Dijo: «Señoras y señores, la señora Clara ha venido sin avisar y ha malinterpretado las cosas. Los documentos se firmaron legalmente. Yo soy la persona a quien ella autorizó». Los murmullos comenzaron a estallar desde la fila central. Algunos se rieron con desprecio, otros curvaron los labios, como si acabaran de ver una obra de teatro demasiado torpe. Clara estaba a solo unos pasos de Natalia. No estaba enfadada, no alzó la voz, sino que miró directamente el rostro pánico ante ella. Su voz era tranquila, pero clara como un cuchillo. «Entonces, ¿por qué no me lean pasajes de este documento?» Le entregó a Natalia la voluminosa carpeta de documentos en inglés, de casi 200 páginas, que solo una persona con dominio del idioma podía entender, y la puso directamente en sus manos. Todo el salón de actos guardó silencio, esperando la respuesta. Natalia echó un vistazo y sus manos temblaron visiblemente. Intentó leer algo como «de imbe». Algunos accionistas en las filas de abajo soltaron una risa que no era de compasión, sino de sarcasmo. Alguien incluso dijo en voz alta: «Dios mío, no puede ni leer inglés básico». Un accionista extranjero se inclinó y susurró a su traductor: «Ella ni siquiera puede pronunciarlo». Natalia se puso roja, contuvo la respiración, intentando tragarse el pánico que se extendía por todo su cuerpo, pero cuanto más lo intentaba, más le temblaban las manos. Sus labios balbuceaban una y otra vez:
sin poder leer una sola frase completa. Clara recogió suavemente los documentos. Dijo lentamente: «Si no puede leerlos, ¿en qué se basa para representarme?». Todo el salón de actos se giró para mirar a Natalia. Nadie dijo una palabra en su defensa. Natalia abrió la boca, pero no pudo decir nada. En la primera fila, Rodrigo empezó a sudar frío. Apretó fuertemente las manos contra el asiento, mirando al suelo como queriendo evitar todas las miradas que se dirigían hacia él. Clara se giró hacia el presidente don Alejandro Ruiz y se inclinó con cortesía. Luego, sacó de su bolso la carpeta de documentos originales, aún con el sello rojo. Además, colocó sobre la mesa una pequeña memoria USB. «Señor presidente, este es el expediente que firmé, y esta es la grabación de la conversación entre mi suegra y Rodrigo en su residencia privada». El ambiente en el salón de actos se cortó por la mitad. Todos miraron tensos la memoria USB. El presidente hizo un gesto al departamento técnico. En solo unos segundos, el sonido resonó por los altavoces. La voz de doña Carmen, llena de autosuficiencia. «Fírmalo todo por ella, esa tonta no sabe nada. Por la noche le daré el poder para que lo firme todo». La voz de Rodrigo respondió inmediatamente después. «Ella es analfabeta en inglés, madre. Solo hay que darle los papeles para que los firme». Y los firma. Un gran alboroto se levantó. Algunas personas incluso se pusieron de pie por el shock. Doña Carmen se levantó de un salto, el rostro rojo de ira. Gritó: «No era descarada. ¿Quién te dio permiso para grabar conversaciones en casa? Esa USB es falsa. Te lo has inventado para sabotear a mi hijo». Los agentes de seguridad se acercaron de inmediato. Uno dijo: «Señora, por favor, mantenga el orden. Esto es una junta de accionistas». «¿Orden? Soy la madre del director, ¿quién les ha dicho que me toquen?». Finalmente, tras unos minutos de forcejeo, la invitaron a abandonar el salón de actos ante el asombro de cientos de miradas. Nadie dijo una palabra en su defensa. Rodrigo se levantó, su voz se había ido. «Clara, lo que has hecho es demasiado. Después de todo, somos marido y mujer. Podemos hablar de esto en privado». Clara lo miró, su mirada tan tranquila que él tuvo que apartar la vista. «¿A esto lo llamas un asunto familiar?», preguntó. Su voz se hizo más grave. «Yo lo llamo fraude y apropiación indebida». El murmullo volvió a estallar. Las personas que antes se reían de Natalia ahora miraban a Clara con respeto. El presidente don Alejandro Ruiz se puso de pie. Golpeó suavemente el martillo sobre la mesa. «La reunión se suspende por 30 minutos», dijo con claridad. «El Consejo Legal revisará todas las pruebas de la señora Clara Castillo». Rodrigo se dejó caer en su silla, su espalda empapada en sudor frío. Natalia se desplomó, aferrándose al borde de la mesa como si, con solo soltarla, se fuera a caer. Pasaron 30 minutos, lentos hasta el ahogo. Cuando los abogados regresaron, todo el salón de actos contenía la respiración. El presidente don Alejandro Ruiz sostenía la decisión en la mano, miró a su alrededor y luego anunció: «El poder tiene claras señales de fraude. Todos los documentos utilizados en la reunión de hoy son nulos». El murmullo estalló como una explosión. Natalia se desplomó en la silla, con el rostro pálido. Rodrigo cerró los ojos, respiró hondo, pero aún así no pudo ocultar la desesperación que lo invadía. Y Clara permanecía erguida, con la mirada tranquila, sin regocijo, pero con una actitud completamente diferente a la de la esposa débil que todos habían conocido. El día en que la usaron como un peón había terminado, y a partir de ese momento, la situación cambiaría de una manera que nadie había previsto. Inmediatamente después de que el presidente don Alejandro Ruiz declarara nulo el poder, todo el salón de actos pareció respirar un aire nuevo. Las miradas que antes sospechaban de Clara ahora estaban llenas de respeto. Algunos accionistas incluso se levantaron y aplaudieron suavemente, como un reconocimiento a la calma y el carácter que acababa de mostrar ante cientos de personas. Natalia aún no había recuperado la compostura. Se había desplomado en su silla, con las manos entrelazadas, mirando hacia abajo como si temiera que, con solo levantar la vista, se enfrentaría a todo el mundo riéndose de su falsedad. A su lado, Rodrigo tenía la cabeza tan baja que parecía querer desaparecer de allí. La sala de reuniones comenzó a recuperar el orden cuando la secretaria del consejo anunció: «La junta directiva necesita una verificación de personal. Se solicita a la señorita Natalia Suárez que se presente en el Departamento de Recursos Humanos en 10 minutos». Natalia se sobresaltó, levantó la vista con preocupación. Preguntó con voz entrecortada: «¿Para qué debo ir a Recursos Humanos?». La secretaria habló con mucha claridad, cada palabra limpia, en relación con su expediente laboral.
Algunos accionistas cercanos curvaron los labios. Seguramente habían oído rumores de que el expediente de Natalia tenía muchos puntos oscuros. Y hoy, justo cuando se destapó el asunto de su pésimo dominio de idiomas, el consejo empezó a revisar su trayectoria laboral. Natalia palideció. Se giró para pedir ayuda a Rodrigo, pero él no la miró. Solo se frotó la frente y suspiró profundamente. Clara estaba a pocos metros de ellos. No sonreía, no decía nada, pero su mirada era muy lúcida, como si hubiera previsto lo que sucedía hoy desde hacía mucho tiempo. Uno de los grandes accionistas se acercó, su voz llena de buena voluntad. Señora Clara, gracias por su transparencia. Realmente valoramos su actitud tranquila. Clara inclinó ligeramente la cabeza. Gracias, señor. Solo quería que todo quedara claro. Otro accionista continuó. Su manejo ha sido muy profesional. No ha llevado las cosas demasiado lejos, pero tampoco ha permitido que nadie se aproveche de usted. Esas observaciones hicieron que no pocas personas en el salón de actos asintieran con aprobación. El ambiente empezó a inclinarse completamente a favor de Clara. El presidente don Alejandro Ruiz la miró y dijo por el micrófono: Señora Clara, si tiene alguna solicitud sobre el tratamiento de la persona que se representó indebidamente, solo dígalo. Clara dio un paso adelante. Su voz era grave pero clara. Tengo una única solicitud. Quiero que la señorita Natalia Suárez se disculpe públicamente con la empresa por su deshonestidad y por haber afectado la reunión. Toda la sala se llenó de murmullos. Natalia se levantó de un salto. Dijo: Yo solo seguí las instrucciones del jefe Rodrigo. Yo no tenía intención. Clara la miró fijamente. Una cosa es seguir instrucciones, pero otra muy distinta es que usted se haya levantado deliberadamente para leer un documento que no entendía ni una sola línea. Natalia se mordió el labio hasta que sangró, temblaba. ¿Quiere dañar mi reputación? Clara respondió lentamente, sin levantar la voz. No hago daño a nadie. Solo quiero que la empresa sepa quién trabaja de forma irresponsable. Los accionistas asintieron de inmediato. Incluso algunos golpearon la mesa en señal de aprobación. Natalia se vio acorralada. La secretaria del consejo se acercó y le repitió: Señorita Natalia Suárez, por favor, pase al Departamento de Recursos Humanos ahora mismo. Natalia miró a su alrededor como buscando una salida, pero todos apartaban la mirada de ella. Ya no había nadie que la defendiera, nadie que la protegiera. Finalmente, cogió su bolso y se marchó con las piernas temblorosas. Cuando el salón de actos se fue silenciando, Rodrigo se acercó a Clara. Su rostro ya no mostraba arrogancia, solo pánico e inseguridad. Dijo en voz baja, con urgencia: Clara, me equivoqué. ¿Puedes escucharme? Después de todo, somos marido y mujer. Volvamos a casa y hablemos. Te lo ruego. Clara no lo miró. Permaneció erguida, irradiando una calma distante. Su voz era tan fría que hizo que Rodrigo se detuviera. Tú y yo, a partir de hoy, no compartimos el mismo camino. Rodrigo pareció quedarse sin aliento. Su rostro se contrajo. Sus ojos se enrojecieron de frustración. Intentó tomar su mano, pero Clara se apartó un paso, muy suave, muy decisivo. El espacio alrededor de ellos quedó en completo silencio. Muchas personas que presenciaron la escena entendieron que no eran palabras del momento, sino la decisión de alguien que ya había soportado suficiente, que ya había visto claramente su camino. Rodrigo permaneció allí, con la mirada llena de confusión. La reunión terminó. La gente salía, otros se quedaban a comentar lo sucedido. Entre la multitud, Vega corrió a abrazar a Clara, con lágrimas brillando en sus ojos por la emoción. Dijo, su voz temblaba ligeramente de alegría: Dios mío, Clara, eres la persona más inteligente de aquí. Pensé que seguirías aguantando para siempre. Clara apretó suavemente el hombro de Vega, sonriendo un instante. Agarraba para ver hasta dónde se atrevían. Ahora ya no hace falta. Vega la abrazó de nuevo. Mientras la abrazaba, negaba con la cabeza. Eres más fuerte que nadie que conozca. Clara miró hacia la cristalera del salón de actos. La luz del sol de la tarde se reflejaba en el cristal. Un nuevo día se abría, pero ya no con el dolor de antes, sino con la lucidez y los pasos firmes de una mujer que sabía lo que hacía. Porque antes de que la batalla principal comenzara, ella ya había lanzado su primer contraataque. El pasillo del salón de actos se fue vaciando. Los últimos accionistas se marcharon, dejando un espacio silencioso tras la agitada reunión. Clara se dirigió a las escaleras, con la intención de bajar al aparcamiento con Vega. Justo al apoyar la mano en la barandilla, una figura salió de la oscuridad y se interpuso en su camino. Natalia. Su rostro aún estaba manchado de rímel,
sus ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado durante mucho tiempo. Pero el pánico en su mirada no era por arrepentimiento, sino como el de alguien acorralado. Con voz ahogada, intentó parecer lastimera. Señora Clara, por favor, ¿podría escucharme un momento? Sé que me equivoqué. Clara no se apresuró a responder. Solo permaneció en silencio bajo la tenue luz de la escalera, mirando a Natalia con una expresión indescifrable. Natalia dio un paso más, su voz temblaba cada vez más. Lo de hoy realmente no fue por mi culpa. El jefe Rodrigo me obligó. Él dijo que si le ayudaba a conseguir los derechos de voto, me daría el puesto de subdirectora. Yo no quería, solo lo hice. Se mordió el labio, las lágrimas corrían por su rostro. Por favor, no me odie, yo también soy una víctima. Clara abrió suavemente su bolso, sacó el teléfono. La pantalla se encendió, sobresaltando a Natalia. Dijo despacio. Su voz no era alta, pero era afilada como un cuchillo. Si eres una víctima, dilo de nuevo. Natalia se detuvo. Clara levantó el teléfono para que la luz brillara claramente. El teléfono está grabando, continúa. El color del rostro de Natalia desapareció en solo unos segundos, pasando de la lástima al miedo y luego a la ira. Tartamudeó. Usted me ha tendido una trampa. ¿Quién se cree que es para atreverse a? Clara la interrumpió, su voz tranquila pero fría hasta los huesos. Acabas de decir que el jefe Rodrigo te obligó. ¿Puedes confirmarlo? Natalia retrocedió un paso, miró el teléfono y luego el rostro impasible de Clara. Finalmente, se dio la vuelta bruscamente y salió corriendo escaleras abajo, el sonido de sus zapatos resonando caóticamente en el espacio estrecho. Clara no la persiguió, se quedó allí, con una mirada extrañamente serena, como si estuviera demasiado acostumbrada a esas humillaciones y fingimientos. Al final de la escalera, la voz de Natalia se ahogó, con una mezcla de ira y miedo. Clara apagó la grabación, guardó el archivo y se fue sin mirar atrás. Esa noche, un acontecimiento conmocionó a la empresa. Natalia, inesperadamente, hizo una transmisión en vivo en su perfil personal. La luz era tenue, su rostro hinchado y rojo. Su voz se entrecortaba como si estuviera a punto de desmayarse. Llorando contó, fui acosada en la empresa. Solo soy una empleada pequeña y me obligaron a hacer cosas que superaban mis capacidades. Nadie me protegió. Me amenazaron psicológicamente, tengo mucho miedo. Los comentarios explotaron de inmediato. Muchas personas ajenas a la historia real comenzaron a sentir compasión. Algunos incluso criticaron a la empresa por su falta de humanidad. El video se difundió con una rapidez inusual. Vega lo estaba viendo y estaba tan furiosa que quiso tirar el teléfono. Esa mujer es una descarada, cambia de opinión más rápido que de página. Clara estaba sentada a su lado, con el portátil abierto, muy tranquila. La luz de la pantalla se reflejaba en su rostro, haciendo que su frialdad fuera aún más evidente. Dijo en voz baja sin resentimiento, solo como un comentario. Ella ha elegido presionar a la opinión pública, pero al hacerlo se está cavando su propia tumba. Vega frunció el ceño. ¿Por qué? Clara conectó la memoria USB al ordenador. Apareció un archivo de audio, la grabación de la escalera. Ella respondió, porque quien elige mentir debe afrontar las consecuencias. Esa misma noche, Clara envió la grabación al Consejo de Administración acompañada de un breve informe. La empleada Natalia Suárez proporcionó deliberadamente información falsa y se atribuyó responsabilidades a la gerencia. Se solicita que se levante un acta de investigación. Solo 10 minutos después, la secretaria del presidente respondió, mañana invitaremos a la señorita Natalia Suárez a una reunión para levantar un acta de inmediato. Vega se dejó caer en la silla, con los ojos muy abiertos, mirando a Clara. Dios mío. Eres demasiado astuta. Clara esbozó una leve sonrisa, pero no una sonrisa de alegría, sino un toque de frialdad fugaz. Cuanto más problemas causen, más huellas dejarán. Yo solo sigo el rastro de lo que ellos mismos han creado. Fuera, el viento soplaba por la ventana, trayendo la sensación de una larga noche a punto de romperse. Mañana se abriría un nuevo capítulo de esta batalla. Y esta vez Clara ya no sería la acorralada. Sería quien lideraría el juego. La casa de los Castillo acababa de vivir un día tormentoso. El aire de esa noche era denso, como si pudiera ahogar el pecho de cualquiera. Cuando Clara entró por la puerta, no dijo una palabra, solo subió en silencio a su habitación, abrió el armario, sacó la maleta y comenzó a recoger sus cosas. El sonido de las llaves del coche resonó en el patio. Rodrigo entró en casa, con el rostro cansado, pero intentando mantener un aire de dulzura. Al ver la maleta y la ropa a un lado, se sobresaltó. Clara, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Dijo. Su voz intentaba disimular el miedo que le invadía.
Clara no levantó la vista, solo dobló una camisa y la metió en la maleta, sus movimientos lentos y serenos, lo que exasperaba a quien la miraba. Después de unos segundos de silencio, dijo suave pero decididamente: «Me mudo temporalmente». Rodrigo se quedó inmóvil, su rostro como congelado. En ese preciso instante, doña Carmen subió corriendo de la cocina, y al ver la maleta, gritó como si acabara de ver algo que la ofendía. «Clara, ¿te atreves a abandonar la casa? ¿Acaso no respetas a los mayores? Nunca he visto una nuera tan descarada como tú». Los gritos de su suegra resonaron por la escalera, pero Clara solo cerró la cremallera de la maleta con un suave sonido y se giró. Su rostro estaba increíblemente tranquilo. Dijo cada palabra con claridad, sin levantar la voz, pero lo suficiente como para silenciar a toda la familia. «No abandono la casa de mi marido. Abandono a un marido traidor». Esa frase cayó en medio del salón como un cuchillo afilado. Doña Carmen tragó saliva, momentáneamente sin palabras. Y Rodrigo, su rostro estaba pálido. Subió 2 escalones y tomó la mano de Clara. Tú me has malinterpretado. Hoy han pasado muchas cosas. Volvamos a la habitación a hablar, no lo exageres así». Su voz se suavizó, como intentando recuperar algo que se le escapaba de las manos, pero Clara se soltó de inmediato. El gesto fue suave pero decisivo, haciendo que Rodrigo retrocediera medio paso. Su mirada era fría y aguda, muy diferente a la expresión ingenua a la que él estaba acostumbrado. «Una vez dejé que me guiaras. Una vez creí que sabías lo que era mejor para ambos. Pero a partir de hoy, yo guiaré mi propia vida». Rodrigo se quedó sin aliento, sin poder decir una palabra. Doña Carmen aún intentó interponerse, con voz más áspera. ¿Una nuera se atreve a hablarle así a su marido? ¿Tan rápido cambias de bando? ¿O ya estás acostumbrada a ser insolente? Clara se giró, su mirada serena hasta el punto de ser aterradora. «Madre, insolente es quien sabe que se equivoca y aún así lo hace, no quien se atreve a defenderse a sí misma». Doña Carmen abrió la boca para gritar de nuevo, pero esta vez no pudo pronunciar una palabra. Nadie dijo nada más. En ese pesado silencio, Clara bajó la maleta por la escalera. El sonido de las ruedas chocando contra la madera, cloc, 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 sonaba como si estuviera destruyendo todas las falsedades de esa casa. Fuera de la verja, Vega esperaba en un taxi. Al ver a su amiga salir, se apresuró. «Santo cielo, ¿de verdad te has mudado? Sube al coche, mañana pensamos qué hacer». Clara sonrió ligeramente, una sonrisa cansada pero muy decidida. «Aquí ya no es mi lugar». Vega abrió la puerta del coche, metió la maleta en el maletero. Rodrigo permaneció inmóvil en el patio. La puerta de hierro se cerró lentamente ante sus ojos, pero también separó un matrimonio de 3 años lleno de engaños. Cuando el coche se puso en marcha, las luces amarillas de la calle se reflejaron en el rostro de Clara. Sus ojos eran profundos y fríos, pero ya no estaban sombríos como antes, como si una persona acabara de salir de una habitación estrecha y hubiera encontrado su propio aire. Vega la miró y preguntó suavemente: «¿Estás bien?». Clara apoyó la cabeza en el asiento, exhaló un largo suspiro. «Sí. Porque esta es la primera vez que elijo defenderme a mí misma». El coche se dirigió directamente al apartamento de Vega. Se había producido una gran ruptura, pero para Clara, eso era solo el primer paso en un viaje para darle la vuelta por completo al juego. A la mañana siguiente, la luz del sol se colaba suavemente por la ventana del apartamento de Vega, trayendo una paz inusual después de muchos días de tormenta. Clara se ataba el pelo mientras revisaba su agenda en el teléfono cuando sonó el timbre. Abrió la puerta y vio a Diego Ortega con su aspecto serio habitual. Entró, dejó una carpeta de documentos sobre la mesa, su voz grave y clara. «Hoy le traigo 2 opciones. 1. Demandar civilmente por fraude y apropiación indebida de acciones. 2. Manejarlo de manera que aprendan una lección profunda, pero evitando el escándalo». Clara sirvió agua, le invitó a sentarse y luego se sentó ella. Guardó silencio unos segundos, como sopesando cada idea. «No quiero hacer un escándalo, pero tampoco quiero que se salgan con la suya. Quiero una lección lo suficientemente dura como para que nunca más se atrevan a subestimar a nadie». Diego Ortega asintió. Abrió la carpeta, su voz monótona pero aguda. «Entonces, elegimos la segunda opción. Yo y mi equipo hemos elaborado un plan. Mírelo». Abrió la primera página. Entre las líneas llenas de texto, había 3 puntos principales subrayados en rojo. Primero, investigar todas las relaciones financieras entre Natalia y Rodrigo para ver si tenían fondos ocultos o transacciones secretas. Segundo,
recopilar pruebas de que Rodrigo usó su poder para obligar a sus subordinados a servicios afectivos. Tercero, revisar las cuentas oscuras que Natalia manejaba de contratos encubiertos. Diego Ortega habló mientras deslizaba su portátil hacia ella. Usted solo necesita confirmar lo que sabe. El resto, déjelo en mis manos. Clara miró la pantalla iluminada frente a ella. Cada hito, cada dato, cada plan incluso dividido por días y horas. Exhaló un ligero suspiro, lleno de determinación. De acuerdo, seguiremos estos pasos. Vega salió de la cocina con una taza de café en la mano y al escuchar eso, se detuvo en seco. Espera, ¿están hablando tan en serio? Dios mío, Clara, realmente te has convertido en una versión mejorada de ti misma. El comentario hizo que tanto Diego Ortega como Clara esbozaran una ligera sonrisa. Ese mediodía, Clara, después de varios días fuera de la empresa, regresó al Grupo Alianza, pero esta vez no como la esposa del jefe, sino como accionista propietaria del 12% de las acciones. Al pasar por el vestíbulo, muchos empleados la miraron. Sus ojos mostraban sorpresa, admiración y un toque de temor. La recepcionista la saludó con voz temblorosa. «Hola, señora Clara. ¿Desea subir a la sala de accionistas?» Clara sonrió ligeramente. «No es necesario. Voy a ver al departamento legal». Caminó. Sus zapatos resonaban en el suelo de baldosas. Cada paso era firme. La noticia de su regreso a la empresa se extendió tan rápido que en menos de una hora. El Departamento de Recursos Humanos ya había enviado un comunicado anunciando que la accionista Clara Castillo había regresado al trabajo como observadora y supervisora de operaciones. Rodrigo, al enterarse, palideció en su oficina. Natalia, en Recursos Humanos, sintió un escalofrío en la espalda. Sus manos temblaban tanto que se le cayó el bolígrafo al firmar el acta de declaración. El equilibrio en la empresa había cambiado rápida y abruptamente, como un chasquido de dedos. Esa tarde, Clara y Diego Ortega estaban en la planta 12, contemplando la vista general de las instalaciones de la empresa. Él le preguntó en voz baja, ¿tiene miedo? Porque a partir de ahora, cada paso será un enfrentamiento directo. Ella respondió de inmediato, sin pensarlo, no tengo nada que temer. Siempre pensaron que era débil, pero el débil, cuando es acorralado, se convierte en el más fuerte. Detrás de ellos, unos pasos apresurados se acercaron. Era Vega. Llevaba una botella de agua mineral en la mano y jadeaba. Clara, Dios mío, si no lo veo con mis propios ojos, no lo creo. Entraste en la empresa y todo el mundo se puso de pie para mirarte. Te has convertido de verdad en la nueva Clara. Clara se giró hacia su amiga. Sus ojos brillaban con una serenidad y experiencia. No soy la nueva Clara, sino la Clara que siempre existió. Solo que ahora me permito aparecer. Vega la miró durante un largo rato y luego la abrazó. Te mereces esta fortaleza. El viento de la tarde soplaba por la planta alta, haciendo que la falda de Clara se agitara ligeramente. Miró hacia el edificio donde Rodrigo y Natalia intentaban aferrarse al poder, pero no sabían que el tiempo que les quedaba bajo su mano no sería mucho. Esto era solo el comienzo del plan para recuperar su honor, un plan que Clara estaba decidida a seguir hasta el final. Por la tarde, el cielo sobre el edificio de Grupo Alianza se cubrió de nubes grises, presagiando una fuerte lluvia, pero la verdadera tormenta que se preparaba para estallar estaba dentro de los datos que Diego Ortega acababa de recopilar. Él entró rápidamente en la pequeña sala de reuniones donde Clara estaba revisando informes. Sin esperar a que ella preguntara, colocó la carpeta directamente sobre la mesa. Su voz se hizo más grave, con un tono algo pesado. Hemos encontrado la cuenta secreta de Natalia. Clara levantó la vista ligeramente, sus ojos serenos pero profundos como el agua estancada. ¿A nombre de quién? ¿Natalia?, dijo Diego Ortega con claridad, y luego empujó la pantalla del portátil hacia ella. Pero el que transfería el dinero era Rodrigo. En la pantalla se mostraba un extracto bancario detallado, con muchas transferencias pequeñas pero de contenido muy sospechoso. Apoyo, cuidado especial, honorarios de servicio, incentivo moral. Cada línea era como un golpe a la confianza que Clara había tenido en su matrimonio. Ella no dijo nada. Solo golpeó suavemente la mesa con la mano, con un ritmo constante, como si estuviera calculando. Diego Ortega continuó. Si se presentan estas pruebas ante el Consejo de Administración, Rodrigo será destituido de inmediato. No hará falta un largo proceso de revisión. Un breve silencio se extendió por la sala. Finalmente Clara dijo, su voz suave pero fría, todavía no, quiero saber qué más esconden. Se levantó, se acercó al archivador, sacó una carpeta de documentos con un sello rojo y la colocó frente a Diego Ortega. He descubierto algo extraño al revisar los proyectos de los que él era responsable.
El proyecto del complejo residencial Lirios ha excedido su presupuesto en casi un 20% en solo 6 meses. No hay una razón lógica. Diego Ortega frunció el ceño. Un sobrecoste tan grande suele tener solo 2 explicaciones. Una es que el contrato fue modificado, la otra es que hay malversación, y me inclino por la segunda posibilidad. Clara respondió, apretando ligeramente la mano. En el pasado, ella no prestaba atención a los proyectos porque confiaba en su marido, pero ahora cada línea de texto, cada número se convertía en una prueba esperando ser desvelada. Ella continuó, he solicitado en secreto una auditoría interna de todos los expedientes. Los resultados estarán listos en 3 días. Diego Ortega asintió, su expresión grave. Entonces, durante ese tiempo, usted mantenga su actitud normal, como si no supiera nada. Una sonrisa fugaz apareció en los labios de Clara. Están acostumbrados a verme no saber nada. Dejemos que sigan pensando así. Su teléfono sonó de repente. Un mensaje del departamento de auditoría. Señora Clara. Hemos descubierto un anexo contractual con una firma alterada. Se sospecha de falsificación. Clara leyó el mensaje y cerró los ojos por unos segundos. Su calma en ese momento ya no era resignación, sino preparación para la tormenta que ella misma estaba a punto de desatar. En el pasillo, el sonido de los zapatos de los empleados era apresurado, sin saber que, detrás de la puerta de esa pequeña sala de reuniones, un plan que podría cambiar el grupo Alianza desde dentro estaba tomando forma. Justo en ese momento, Vega llamó a la puerta y asomó la cabeza, con la respiración agitada. Clara, acabo de pasar por recursos humanos y he oído que hay algo gordo. Parece que están investigando los gastos sospechosos del departamento de proyectos, el que dirige Rodrigo. ¿Sabías algo? Clara sonrió ligeramente. Su mirada serena pero sin ocultar un destello de frialdad. Sí, claro, viene de mí. Vega abrió los ojos de par en par. Realmente ya no eres cualquier cosa. Diego Ortega las miró a ambas, su voz como una conclusión. A partir de ahora, ya no solo estamos contraatacando, sino que es una estrategia para limpiar toda la estructura. Fuera de la ventana la lluvia comenzó a caer. Las gotas de agua estallaban contra el cristal, como si simularan la batalla de poder que pronto estallaría. Y de todas las personas involucradas, quizás Clara era la más tranquila. Ella sabía que la verdad que acababa de revelarse era solo la punta del iceberg, y la historia real apenas comenzaba a salir a la luz. Cuanto más profunda se hacía la investigación interna, más inestable se volvía Natalia. Constantemente la llamaban a reuniones. La interrogaban sobre fondos ilícitos. La presión la llevó casi a la locura. Una tarde sombría, Natalia se desmayó inesperadamente en la sala de descanso. Al ser llevada al hospital, lloró, agarrando la mano del médico y quejándose. Yo estoy embarazada, tengo miedo. Miedo de que me hagan daño. La noticia se extendió más rápido que el viento. En menos de mediodía llegó a oídos de Rodrigo. Él se quedó como fulminado por un rayo, pálido. Sus manos temblaban incontrolablemente al ver el mensaje que Natalia le envió. Estoy esperando un hijo tuyo. Rodrigo salió corriendo de la empresa, condujo a toda velocidad hacia el hospital. La escena de él inquieto y Natalia acostada en la cama, abrazándose el vientre y respirando con dificultad, creaba un drama perfecto. Esa noche, Rodrigo fue al apartamento de Vega, donde vivía Clara. Llamó a la puerta incesantemente, como un ahogado buscando un salvavidas. Cuando la puerta se abrió, Rodrigo casi quiso arrodillarse. Clara, sé que estás enfadada, pero esta vez, por favor, ayúdame. Esto se me está yendo de las manos. Clara se mantuvo erguida, su figura impecable, pero su mirada fría como un lago sin ondas. Preguntó, su voz ni alta ni baja. Ayudarte, dime, ¿cuándo me has ayudado tú a mí? Rodrigo se quedó sin palabras. Sus labios temblaron, pero no pudo decir nada. Ambos permanecieron en el pasillo silencioso, el viento colándose por la rendija de la puerta creando un pesado ambiente. Finalmente, Clara negó suavemente con la cabeza y cerró la puerta lentamente, dejando a Rodrigo petrificado en el pasillo. Varios días después, Natalia organizó en secreto una pequeña rueda de prensa. Iba pálida, con un abrigo amplio que ocultaba su vientre, intentando parecer frágil ante las cámaras. Comenzó su actuación con voz temblorosa. Yo solo soy una mujer embarazada. La señora Clara me ha amenazado. Ha destruido mi felicidad con Rodrigo. La sala se llenó de ruido. Algunos periodistas comenzaron a hacer preguntas a borbotones. Natalia fingió secarse las lágrimas, ocultando una mirada triunfal bajo sus largas pestañas.
Pero justo cuando iba a lanzar más pruebas, la puerta de la sala de prensa se abrió inesperadamente. El sonido de unos tacones resonó con fuerza. Cayó en el espacio tenso como una cuerda. Clara entró, vestida con un traje blanco, el pelo recogido de forma impecable, seguida por el abogado Diego Ortega y un empleado del hospital. Los objetivos de las cámaras se giraron inmediatamente hacia ella. El ambiente se estremeció como si se desgarrara. Natalia palideció, tartamudeando. Usted, ¿qué hace aquí? Clara no respondió de inmediato. Se dirigió directamente al atril, de pie junto a Natalia. Todos los periodistas guardaron silencio. Clara miró a su alrededor y luego dijo suavemente: me enteré de que me acusaban de destruir la familia de otra persona, y como pueden ver, he venido a escucharlo directamente. Su voz no era alta, pero cada palabra caía pesadamente como sobre una mesa de piedra. Natalia tembló violentamente, pero aún así intentó replicar. Usted no sea hipócrita. Estoy esperando un hijo de Rodrigo. Usted está celosa y por eso. Antes de que terminara la frase, Diego Ortega colocó un documento sellado con un sello rojo sobre la mesa de la reunión. Dijo: este es el resultado de la prueba de sangre que compara el momento, la concentración hormonal y los marcadores genéticos. No es del señor Rodrigo Castillo. Un periodista exclamó en voz baja: no es de él. La sala explotó en murmullos. Natalia no pudo mantenerse en pie, retrocedió. Su cabeza se movía de un lado a otro. No puede ser. Yo. Clara la miró, su mirada afilada como un cuchillo, pero su voz seguía tranquila. Quisiste usar un embarazo para salvarte. Lástima que elegiste la jugada equivocada. Un periodista levantó el micrófono. Señora Clara, ¿hay algo que quiera decir al público? Clara miró directamente a la cámara. No he destruido a nadie. La persona que destruyó mi matrimonio está aquí de pie. La cámara se dirigió a Natalia. Ella se desplomó llorando en el suelo. Su carrera se derrumbó, su plan fracasó. La mentira fue desenmascarada justo frente a las cámaras. Natalia fue completamente derrotada. Y en ese momento, nadie en la sala de prensa entendió que ese era solo el primer golpe en la cadena de colapsos que Clara había preparado. A la mañana siguiente, tras la impactante rueda de prensa, el ambiente en el Grupo Alianza estaba tenso como una cuerda de violín. Cualquier persona que pasara por el Departamento de Auditoría Interna escuchaba vagamente frases llenas de gravedad. Esta vez, seguro que alguien pierde su puesto. La señora Clara Castillo regresó justo a tiempo. Si el proyecto A9 tiene irregularidades, será un gran problema. A las 8 en punto, el equipo de auditoría interna entregó un informe urgente al presidente don Alejandro Ruiz, un expediente de casi 200 páginas, con muchas secciones marcadas en rojo. Un auditor tembló ligeramente al presentar. Señor presidente, hemos encontrado una serie de anomalías. El contrato de construcción ha triplicado su coste, muchos gastos carecen de facturas originales, y algunos proveedores en realidad no existen. La mirada de don Alejandro Ruiz se volvió inmediatamente fría. Golpeó fuertemente la carpeta sobre la mesa y ordenó sellar todo el sistema de datos relacionado con el proyecto de inmediato. El ambiente en la sala de reuniones se vació de golpe. Solo una hora después, todos los expedientes del proyecto A9 fueron sellados, el servidor bloqueado y las contraseñas del sistema cambiadas. A todos los empleados implicados se les pidió una explicación. La noticia de la suspensión se extendió por toda la empresa incluso antes de que se enviara el documento oficial. Un grupo de empleados conversaba en voz baja en el pasillo. El subdirector Rodrigo ha sido suspendido de verdad. En estos tiempos, un error por un pelo te cuesta la carrera. No sé si la señora Clara Castillo estará implicada. La última frase fue respondida por otra persona que la interrumpió. Ella es la víctima. ¿Quién es el culpable? No hace falta decirlo. Por la tarde, el comunicado de suspensión apareció en el tablón de anuncios interno. Rodrigo Castillo fue suspendido temporalmente de su cargo como subdirector de proyectos, a la espera de una investigación por irregularidades financieras. Inmediatamente, los medios externos también comenzaron a llegar. Los periódicos digitales informaban. Las redes sociales difundían imágenes de Rodrigo saliendo apresuradamente del ascensor, con el rostro descompuesto, evitando las cámaras. Al atardecer del mismo día, Clara, al salir de la oficina, se encontró con alguien que la esperaba en el vestíbulo. Era doña Carmen, la madre de Rodrigo. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados y rojos como si hubiera llorado durante horas. Al ver a Clara salir, corrió hacia ella y le agarró la muñeca. Su voz se quebró. Hija, salva a Rodrigo, por favor. Es tonto, es ingenuo, pero no es una mala persona. No lo acorrales.
Clara se quedó inmóvil, sin retroceder ni esquivar. Respondió con voz tranquila, suave pero penetrante. No he hecho nada, señora. La verdad habla por sí misma. Doña Carmen rompió a llorar aún más fuerte, pero Clara solo se inclinó para saludar y salió, sus pasos lentos pero firmes. Vega la esperaba junto al coche y le abrió la puerta. La empresa es un caos, todo el mundo habla de él. Clara se sentó en el asiento, abrochándose el cinturón de seguridad. Miró al frente, su voz apenas un susurro. La reputación cae muy rápido, sobre todo cuando se construye sobre la mentira. Afuera, el teléfono de Rodrigo no paraba de sonar por las llamadas de los periodistas. Cualquier publicación sobre él recibía miles de comentarios. Una vez fue un talento de oro, ahora está a punto de convertirse en acusado. La vida realmente da sorpresas. Un hombre que una vez fue arrogante, que la había subestimado, ahora se debatía en el torbellino que él mismo había creado. Y ese aún no era el golpe final. El fin de semana, el Centro de Congresos Cervantes fue parcialmente acordonado para preparar la Junta de Accionistas Extraordinaria del Grupo Alianza. Los guardias de seguridad se colocaron a ambos lados del pasillo, revisando cada tarjeta de acceso. El ambiente era pesado como una sala de tribunal. En la gran sala de reuniones, cientos de accionistas ya ocupaban sus asientos. Los murmullos no cesaban. No sé hasta dónde llegará esto hoy. El subdirector Rodrigo está acabado. A las 9 en punto, el presidente don Alejandro Ruiz entró. Su rostro era severo, su mirada no mostraba indulgencia alguna. Inmediatamente después, Diego Ortega se levantó para presentar. Su voz era clara, y cada documento se proyectaba en la gran pantalla. Señoras y señores, este es el expediente completo de las infracciones del señor Rodrigo Castillo y la señora Natalia Suárez, incluyendo transferencias de dinero ilegales, cuentas privadas ilícitas, un poder falsificado y gastos excesivos incontrolados. La sala de reuniones quedó en completo silencio. Algunos suspiraron. ¿Cómo se puede salir de esto? A continuación, Diego Ortega proyectó la grabación de la conversación entre Rodrigo y Natalia. El sonido resonó en el amplio salón de actos, haciendo que muchos accionistas palidecieran. Cuando terminó la grabación, el presidente don Alejandro Ruiz apoyó la mano en la mesa. Su voz se hizo más grave. Propongo la destitución permanente del señor Rodrigo Castillo de su cargo de subdirector y la expulsión de la señora Natalia Suárez de la empresa, cortando todos los beneficios relacionados. Una ola de murmullos se levantó, pero en ese preciso momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Rodrigo apareció, con la camisa arrugada, la corbata desabrochada, sus pasos tambaleantes como si acabara de correr. Al ver a Clara sentada en la primera fila, se detuvo. Por un instante, una mirada de desesperación devoró por completo su arrogancia habitual. Se dirigió directamente al centro de la sala de reuniones y se arrodilló. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo resonó secamente. Su voz temblaba. Clara, me equivoqué. Te ruego que me des una oportunidad. Solo una vez. Nadie en la sala habló. La luz del salón de actos iluminaba el rostro de Clara, creando una línea brillante que la hacía parecer serena pero fríamente poderosa. Se levantó, dio unos pasos hasta quedar frente a Rodrigo. Dijo lenta y claramente para que nadie se perdiera ni una palabra. La oportunidad estuvo a tu lado. Esperé a que la vieras, pero tú mismo la desechaste. Rodrigo bajó la cabeza. Sus hombros temblaban incontrolablemente. Algunos accionistas suspiraron, otros negaron con la cabeza, pero nadie se puso de su lado. El presidente don Alejandro Ruiz miró a su alrededor y luego preguntó: «Invito a los señores accionistas a votar». Todos levantaron la mano, 100% de acuerdo. La decisión se selló en el acto. Diego Ortega cerró los documentos, miró a Clara y asintió levemente. Vega, sentada detrás, apretaba los puños y susurraba entre dientes: «Se acabó, has ganado». Rodrigo se desplomó, casi sin fuerzas. Toda su vida acababa de derrumbarse en esa misma sala. Y Clara regresó a su asiento, con la espalda recta, la mirada firme. No era arrogancia, no era exhibir una victoria, era simplemente que acababa de recuperar su honor. Esa tarde, el pasillo de la planta 10 del Grupo Alianza se volvió inusualmente silencioso. Un grupo de empleados se apartó a ambos lados, abriendo paso cuando Rodrigo fue escoltado por la seguridad fuera del edificio. Caminaba con pasos pesados, la camisa arrugada, la mirada cansada, el rostro aturdido como si ya no tuviera fuerzas para resistir. Los murmullos resonaron a sus espaldas. Ese es el precio de la ambición. Un subdirector así es realmente decepcionante. El hombre que una vez fue arrogante, que una vez estuvo entre los altos directivos,
Ahora era despedido de la empresa bajo miradas de desprecio. Se dio la vuelta una vez más, quizás esperando encontrar un poco de esperanza, pero nadie lo miró con compasión. Ya no había nadie. La puerta de cristal se cerró. Rodrigo desapareció de su vida laboral, así como de la vida de Clara. Al mismo tiempo, un mensaje interno se extendió rápidamente. Natalia Suárez ha abandonado Sevilla. La investigación se suspende temporalmente por fuga del objetivo. Toda la oficina volvió a estallar en comentarios. Pero a Clara ya no le importaba. Estaba entrando en una nueva etapa. A última hora de la tarde, el presidente don Alejandro Ruiz fue a buscarla directamente a su despacho temporal. Su voz era tranquila. Señora Clara Castillo, el Consejo ha acordado ofrecerle el puesto de directora ejecutiva de la unidad de inversiones. Su dominio de idiomas, su visión financiera y su serenidad son muy impresionantes. Ella se sorprendió un poco, pero rápidamente recuperó la calma y respondió: Gracias, presidente. Me esforzaré para no defraudar sus expectativas. Don Alejandro Ruiz asintió, sonriendo con plena confianza. Creo que usted es el futuro de Grupo Alianza. Esa misma noche, el viento en el balcón de la planta 35 soplaba suavemente sobre sus hombros, la ciudad abajo brillaba como un mar de estrellas. Clara apoyó las manos en la barandilla, respiró hondo. Bajo las luces reflejadas en el cristal, su imagen apareció. Ya no era la mujer subestimada, tratada como un mero pretexto. Había ocupado el lugar que realmente merecía. Inesperadamente, Vega se acercó por detrás. La abrazó por los hombros, su voz radiante. «Lo lograste, Clara. No fue suerte, sino porque eres lo suficientemente buena para estar aquí». Ella sonrió suavemente, respondiendo con delicadeza. Solo elegí el lugar y el momento adecuados. Ambas se quedaron allí unos minutos, contemplando la ciudad en constante movimiento. Un capítulo antiguo se había cerrado y uno nuevo acababa de abrirse. A la mañana siguiente, Clara entró en la sala de reuniones internacionales. Ya no mostraba la actitud paciente y reservada de los días anteriores. Sus ojos eran confiados, su postura erguida y definida. La fila de socios extranjeros estaba completamente ocupada. Cuando subió al atril, toda la sala quedó en silencio. Abrió los documentos y comenzó la reunión con un inglés fluido. Luego pasó al coreano, después al francés y finalmente al japonés. Cada idioma era claro, natural, sin un solo tropiezo. Los rostros de abajo pasaron de la sorpresa al respeto. Un director japonés susurró a su colega con voz llena de admiración: «Ella es realmente excepcional». Diego Ortega, al fondo de la sala, la miró con una expresión amable, mezclada con sincero respeto. Asintió ligeramente, como queriendo decir: «Ya ha salido a la luz». La reunión terminó con un estruendoso aplauso. Clara inclinó la cabeza para agradecer. Sus labios se curvaron suavemente en una sonrisa serena. Al salir de la sala de reuniones, dijo en voz baja, como recordándose a sí misma, y como conclusión de su largo viaje de paciencia: «Cuando la gente te subestima, ese es el momento en que tienes la oportunidad de superarlos». La luz de la tarde iluminaba su cabello, creando un halo fino. Y en ese instante, Clara salió realmente de su propia sombra.